compañeros y compañeras antorchistas, amigos y amigas del país que nos prestan el favor de su atención cada semana, deseo para todos muy buenas tardes. Hace 2 días leí una nota en el periódico digital La Razón que decía lo siguiente: durante los primeros 2 meses del año, 1,154 mujeres fueron asesinadas, en promedio 19 al día, lo que representa un repunte de 4.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, respecto al cual también se apreció en el número de víctimas de extorsión, secuestro, corrupción de menores, trata de personas, lesiones y llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra este grupo poblacional, es decir, contra las mujeres, aclaro yo. Estos datos verdaderamente terroríficos me llevaron a recordar que el pasado 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, una marcha de 70,000 feministas que llegó al Zócalo capitalino recibió trato de tropa enemiga por la policía que resguardaba Palacio Nacional con un cerco metálico de 3 metros de altura, gases lacrimógenos y el desdén absoluto del presidente de la República. La lucha de las mujeres por su emancipación social y contra la discriminación, la violencia física y los asesinatos de que son víctimas, como lo demuestra la nota de La Razón, no solo es una lucha inobjetablemente justa y apegada a derecho, es también un movimiento de trascendencia mundial, de grandes repercusiones para la economía del país, para su transformación en una sociedad con mejores ciudadanos, civilizada, solidaria y pacífica. En fin, es una lucha que afecta la vida de todos y que merece por eso toda la atención y el apoyo de la sociedad en su conjunto. La lucha por la liberación y la igualdad de las mujeres no es un fenómeno nuevo. No surgió con la posmodernidad de que hablan algunos, ni menos es una conspiración de los conservadores y los nostálgicos del pasado corrupto, como dice el presidente López Obrador. Es un grito de protesta que viene de muy antiguo, como lo atestigua la simpática Lisístrata, la comedia de Aristófanes, o la autodefensa de la pastora Marcela en los funerales de Cardenio, que Cervantes narra con gran simpatía hacia la mujer en el Quijote. Un grito de protesta y de lucha que ha trascendido los siglos y ha llegado hasta nosotros. Recordemos la lucha de las mujeres de Inglaterra a principios del siglo pasado, el siglo XX, por la conquista de su derecho al sufragio. La instauración del Día Mundial de la Mujer, como fecha en que las mujeres de todo el mundo están llamadas a salir a las calles, a reclamar su emancipación plena de la esclavitud del hogar y del dominio masculino, fue parte integrante del programa revolucionario de las destacadas luchadoras comunistas Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin. Fueron ellas, sobre todo Clara, quienes lograron la conquista del 8 de marzo como el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer. Es muy oportuno recordar que recién estrenado el 8 de marzo como Día Mundial de Lucha para las Mujeres, las obreras rusas de San Petersburgo, antigua capital del imperio zarista, aprovecharon ese día para cerrar las fábricas
y lanzarse a las calles de la ciudad en número de 80,000 trabajadoras para exigir el alto inmediato a la guerra, la Primera Guerra Mundial, aclaro, paz inmediata, pan, mejores salarios y reducción de la jornada de trabajo. Esta huelga, aprovechando el Día Mundial de la Mujer, se llevó a cabo el 23 de febrero de 1917, es decir, un año antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Hay que aclarar, para que no haya confusión, que el viejo calendario bizantino que se usaba en Rusia en aquel tiempo iba rezagado 13 días respecto al calendario occidental, que es el nuestro, por lo que el 8 de marzo correspondía al 23 de febrero en el calendario ruso. Las obreras rusas se echaron a la calle desafiando la prohibición de las autoridades de la capital, la ferocidad de las tropas destacadas para reprimirlas e incluso la opinión contraria de sus colegas obreros varones y de los líderes socialistas de la ciudad. El número de mujeres trabajadoras asistentes a la protesta, así como el valor y entusiasmo combativo mostrado por las manifestantes, sacudió de tal modo la conciencia de los obreros varones y de las clases populares en general, que se convirtió en el inicio del levantamiento general del pueblo ruso contra el despotismo feudal terrateniente y de la monarquía zarista. Desde la manifestación del Día de la Mujer, la lucha ya no se detuvo. La ola revolucionaria creció como la espuma. Las manifestaciones diarias se sucedieron sin interrupción y cada vez se sumaban mayores contingentes populares. Finalmente, los obreros lograron conquistar la simpatía y el apoyo de los soldados enviados a reprimirlos, y el zar tuvo que renunciar al trono solo 5 días después, gracias a la manifestación del Día de la Mujer. Este conmovedor ejemplo de las obreras rusas encierra varias lecciones valiosas para el movimiento feminista mexicano. La primera es que la lucha verdadera debe contar sin falta con una organización claramente definida, estructurada y permanente. La segunda es que la presencia pública de las mujeres en lucha tiene una enorme capacidad de conmover la conciencia de la sociedad que las observa y un gran valor educativo como ejemplo de audacia y de valor. La tercera es que la sola fuerza de las mujeres no basta para alcanzar el triunfo, que necesita del apoyo del resto de los sectores sociales oprimidos, que por eso mismo pueden entender su lucha y comprometerse con su causa. La cuarta lección consiste en que el programa de acción del movimiento feminista no debe limitarse a los problemas de su sector, tales como seguridad y protección contra la violencia física, las agresiones y los feminicidios, que debe ser un programa de amplio espectro que abarque los intereses del pueblo en su conjunto, aunque ocupen el centro del mismo las exigencias más urgentes como proteger la vida y la seguridad de la población femenina. Un programa incluyente, repito, es requisito indispensable para que la lucha de las mujeres atraiga la simpatía y el apoyo de las demás fuerzas de la nación, condición indispensable para la victoria. Por mi parte, creo que ayuda a la causa entender que las consignas de lucha, por la naturaleza de su función,
no resultan demasiado precisas, demasiado concretas, para que todos, incluido el gobierno, entendamos qué es exactamente lo que debe hacerse para satisfacer esas consignas. Lanzar a los cuatro vientos el grito de alto a la violencia contra las mujeres, alto a los feminicidios, alto a la impunidad de los culpables, resulta muy eficaz como medio de agitación. Pero si se piensa un poco mejor, se ve que significan una propuesta limitada y rutinaria para combatir el problema. Represión, persecución y cárcel. Es decir, solo violencia legal contra la violencia ilegal de los feminicidas y agresores de mujeres. Pero, ¿es ese realmente el mejor y el único medio que se necesita? Lo que se le reclama al gobierno es su falta de mano dura para perseguir y encarcelar a los delincuentes. Esto obliga a plantear lo siguiente. Si comparamos la cantidad y la tendencia ascendente de los feminicidios y otros delitos contra las mujeres, con la cantidad y la tendencia de esos mismos fenómenos debidos a la inseguridad general que reina en todo el país, vemos que, aunque las cantidades y los porcentajes de aumento son distintos, la tendencia al incremento constante es muy parecida. De aquí se desprende una pregunta obligada. ¿Qué relación hay entre la violencia creciente contra las mujeres y la violencia e inseguridad generalizadas y crecientes en todo el país? La violencia contra las mujeres es absolutamente independiente de la inseguridad que padecemos todos los mexicanos. Si un estudio realizado por especialistas demostrara que ambos fenómenos son resultado de la misma inseguridad general que existe en el país, la demanda de las mujeres tendría que ser alto a la violencia y a la inseguridad de todos los mexicanos, porque frenar solo la violencia contra la mujer resultaría imposible. Si la respuesta fuera que son fenómenos independientes, eso querría decir que las causas y motivaciones de los responsables de la violencia criminal en general son totalmente distintas a las de los agresores de mujeres. Y en ese caso, habría que estudiar a fondo la sociología y la psicología de estos últimos, de los agresores de mujeres, para conocer los móviles profundos, objetivos y subjetivos que los empujan a atacar a una mujer, muchas veces de su misma familia. Hecho esto, debería incorporarse en el programa de lucha de las mujeres la exigencia de que el gobierno ataque las causas profundas del feminicidio y la misoginia de los criminales, que sería una manera más racional de intentar acabar con esa plaga, aunque sin excluir, desde luego, el empleo de la violencia legal y la cárcel para los delincuentes consumados. La falta de este tratamiento científico de la cuestión provoca desaciertos como la manta escrita en grandes letras frente a Palacio Nacional el 8 de marzo que decía México feminicida. Es obvio que no todos los mexicanos somos ni siquiera misóginos, menos feminicidas. Tampoco creo que nos lleve muy lejos la atribución simplista del problema al machismo, como se ha puesto de moda decir. Este punto de vista, si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, desemboca inevitablemente en la llamada guerra de los sexos,
otro planteamiento que tampoco tiene solución. Pienso más bien que el feminicidio y la violencia contra las mujeres es un problema muy complejo, de carácter estructural básicamente, que tiene por base una necesidad social que surgió hace miles de años a raíz del surgimiento del matrimonio monogámico. Fue entonces cuando por primera vez en la historia humana la mujer se convirtió en propiedad privada del hombre, en su objeto sexual exclusivo, una manera de garantizar la paternidad del macho, es decir, la seguridad de que sus hijos eran realmente suyos y no de otro. Esto no fue invento ni capricho de nadie. Obedeció al crecimiento de la riqueza social que trajo consigo la riqueza personal y la necesidad de heredarla a los hijos legítimos, verdaderos. Por eso, como dijo Marx, la monogamia estricta es solo para las mujeres. Los hombres pueden incluso abusar de su libertad sexual teniendo las concubinas que deseen. De la posesión absoluta de la mujer nacen los celos, desconocidos para los grupos humanos trashumantes, y de estos surge el machismo, pero no necesariamente el feminicidio. Otro factor, tanto más poderoso que la monogamia, es la moral religiosa que no ha cambiado nunca desde que apareció en el mundo. Al varón se le enseña desde niño que Dios formó a la mujer de la costilla de Adán y que por tanto es una parte suya que le pertenece absolutamente y debe obedecerle y servirle. También se le dice que la mujer es la culpable de la introducción del pecado en el mundo, al ceder primero a las tentaciones de la serpiente y convencer luego al hombre de que hiciera lo mismo. Por eso debe ser la mujer sometida a una moral más estricta bajo la autoridad de los hombres. Esta es otra manera de reforzar la monogamia estricta de la mujer, es decir, el derecho legítimo del hombre a gobernarla. De ambos factores surge el machismo y por eso no debería sorprendernos tanto ni atribuirlo a la maldad intrínseca de los varones y a su tendencia innata a abusar de su superioridad física. De todo esto deriva mi convicción de que la lucha de las mujeres, como la de todos los sectores oprimidos, debe concebirse a sí misma como una lucha contra la estructura social que oprime a todos, pero que también subordina a la mujer al varón, porque así conviene a una sociedad estructurada de manera desigual y a base del sometimiento de unos seres humanos a otros. Esto no excluye, desde luego, la lucha por las demandas inmediatas y de carácter urgente de las mujeres, sino que exige que forme parte central del programa de la lucha feminista. En resumen, estoy convencido de que se puede y debe mejorar la lucha de las mujeres como sector social oprimido más que por los hombres, adoptando algunas medidas como contar con una organización bien definida y estructurada, con líderes conocidos y ampliamente aceptados y respetados por sus bases. Adoptar un carácter permanente, tenaz y no esporádico y circunstancial. Y finalmente, un programa de amplio y profundo contenido social, de carácter estructural, capaz de atraer el apoyo y la solidaridad de los demás sectores oprimidos.
Pienso que la reunión de estas condiciones elementales es lo que puede conferir al Día Internacional de la Mujer el significado e importancia que le atribuyeron las grandes luchadoras revolucionarias de principios del siglo XX, que lo hicieron realidad a costa de grandes sacrificios. Vale la pena intentarlo. Muchas gracias.